Hola, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí para hablar en relación con la reunión que se celebró el pasado martes en Orense de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la mejora de la garantía del abastecimiento de agua de Vigo y de la zona sur de Pontevedra. Una reunión en la que, como sabéis, participamos los representantes de las tres administraciones que firmaron dicho convenio, el Concello de Vigo, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el organismo, la Xunta de Galicia, representada por su organismo Aguas de Galicia. En esa reunión lo más importante es que se acordó dar por concluido el estudio técnico y finalizado el estudio de alternativas que se había contratado. Hay que recordar que este convenio nació de un empeño personal del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, quien planteó en su momento la necesidad de abordar de una vez por todas las soluciones para el abastecimiento del agua a Vigo y a su área, en un posible escenario de cambio climático y que se traducía en menos disponibilidad de recursos y en posibles episodios de sequía recurrentes. Y dado que hasta el momento la Xunta de Galicia no había tenido acción ninguna, había una inacción muy grande por parte de la Xunta, a pesar de ser la administración que tiene las competencias en planificación hidrológica. En este empeño del alcalde por dar una solución, digamos, al abastecimiento de agua a Vigo en el periodo de 50 años hasta el periodo 2020-2070, contamos con el apoyo del secretario de Estado de Medio Ambiente y en abril del año 2019 recordaréis que en lo que era el antiguo rectorado se firmó un convenio en el que también estaba la Xunta de Galicia representada por Aguas de Galicia. En la reunión que se celebró este martes se presentaron las conclusiones del estudio, un estudio que se realizó por técnicos independientes después de una licitación pública que analizara las alternativas para hacer frente a las necesidades planteadas en este largo periodo, de 2020 hasta el año 2070. Lo que no entendemos muy bien es la respuesta que luego la Xunta de Galicia da a lo acontecido en esta reunión. Porque en el estudio se concluye que en la situación futura, o sea, a futuro y previendo los estados de cambio climático que se pueden dar, se detectan problemas de garantía de suministro en Vigo y en el resto de ayuntamientos del área, porque cabe recordar que el agua de Eiras se da a 10 municipios de la provincia. Se da a 10 municipios que se abastecen del agua de Eiras, desde Vigo, Porriño, Moaña, Redondela, Mos, Alceda, etc. Entonces, este estudio lo que viene a decir es que en la situación futura se detectan problemas de garantía de suministro, disminuyen las aportaciones y aumentan las demandas, con lo cual hay necesidad de un volumen de recursos mayor. Lo que entendemos es que la Xunta al final, con la respuesta que dio, es que quiere escapar de sus responsabilidades. La Xunta lo que pretende es dejar tirado a Vigo como ya hizo en el año 2018. Pero vamos a hacer una cronología y centrarnos en el estudio, donde se estudiaron hasta 21 posibles alternativas, previendo todos los escenarios posibles que se podían dar de problemas en la captación y en el abastecimiento del agua a la presa de Eiras. Estas alternativas se analizaron desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista administrativo. Había una ponderación de los valores desde todos estos puntos de vista para que nada quedara al azar. La alternativa que salió definitiva, la mejor alternativa, la seleccionada
por la empresa contratada para el estudio consistía en la construcción de una nueva presa en el río Oitavén de aproximadamente 7,4 hectómetros cúbicos, aguas arriba de la presa de Eiras, del acondicionamiento del túnel de Amoedo perteneciente a la conducción de Eiras mediante la duplicación del actual, una captación bombeo de 500 litros por segundo desde la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén hasta la conexión con el canal de Eiras. Fijaros que estoy diciendo desde la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén, porque hay que recordar que la Xunta de Galicia, en la nota que envió, hace referencia a que es un trasvase del río Verdugo al Oitavén. No es cierto. En la nota dicen: la Xunta ha reiterado su desacuerdo con un trasvase de agua desde la cuenca del río Verdugo hasta el río Oitavén. Lo que se plantea en el estudio es una captación en la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén hacia Eiras. No sé si es que no leyeron el informe, no leyeron el estudio, no lo tengo claro. Otro de los pasos de las 5 actuaciones que se preveían en la alternativa era el bombeo desde el Miño a Zamanes, aproximadamente de 150 litros por segundo, y una conexión entre Nigrán y Gondomar mediante una nueva conducción. Todas estas medidas hay que ponderarlas y ponerlas en su conjunto, no son medidas aisladas. El estudio lo que habla es de medidas en su conjunto para solucionar el problema del abastecimiento. A partir de este momento de que se aprueba este estudio, los técnicos redactarán los documentos necesarios para la tramitación ambiental, que es el primer paso de la alternativa seleccionada. Hay que recordar que cuando se contrató el estudio, el primer paso era la realización del estudio y llevaba ya incorporada también la tramitación ambiental de la alternativa que se seleccionara. Es decir, que el estudio lo que corrobora es que las infraestructuras actuales no son suficientes para atender las necesidades a largo plazo y con la previsión de cambio climático que se está dando, concluye en la necesidad de acometer nuevas actuaciones y lo que hace el estudio es poner encima de la mesa una hoja de ruta que lo que hace es que define qué hacer para resolver el problema. Lo que no entendemos de la nota que quita la Xunta de Galicia el día siguiente de la reunión es en qué están en desacuerdo con lo que dice el informe. Porque este estudio técnico que presenta una empresa contratada y licitada públicamente y de acuerdo a las 3 administraciones, coincide con los estudios técnicos que tenía la Xunta de Galicia. Los estudios que ya vienen del año 2013. Lo único que entendemos es que están buscando excusas para escapar del problema, para no atender a Vigo, para seguir sin atender a esta ciudad. Hablan de desacuerdos con la demanda estimada y los cálculos sobre las aportaciones. Hay que recordar que estos cálculos y estos valores que forman parte del estudio están encima de la mesa desde hace más de un año. Tenemos que recordar que durante todo el periodo de realización del estudio hubo reuniones de las comisiones técnicas y de seguimiento, de las comisiones donde los técnicos de las 3 administraciones hablaban, junto con la empresa que realizó el estudio, hablaban y valoraban y daban aportaciones y discutían todos los temas y todas las alternativas. Muchas reuniones. La última debió de ser aproximadamente entre finales del año 2020 principios del 2021. En ese momento ya toda la documentación estaba allí. No se aportó nada nuevo. La documentación la tenían los técnicos de la Xunta, igual que la tenían los del Concello, igual que la tenían los de la Confederación Hidrográfica. Ya hace casi un año que tenían todos la documentación. Es por ello que causa un poquito de extrañeza que ahora se planteen desacuerdos y no en esa fase de redacción de los documentos, de lo que la Xunta formó parte en múltiples reuniones técnicas que
que se realizaron. Es muy grave también la parte en la que hablan en desacuerdo con el bombeo desde el Verdugo. Es grave que ya, porque parece que no entienden la solución propuesta. Y como decimos, ellos estuvieron en esas reuniones, siempre. Aguas de Galicia siempre estuvo en las reuniones de la comisión técnica. Ya que lo que os decía antes, se plantea una impulsión, una captación desde la confluencia de los dos ríos, entre el Verdugo y el Oidavén, hacia el canal de Eiras. No es, como dicen en su nota, un trasvase del Verdugo al Oitavén. Lo que el estudio plantea es, en la confluencia, una captación hacia Eiras. Esta es la misma solución que la Xunta propuso muchas veces, porque hay que recordar, es importante recordar, que la ley del año 2010, la Ley de Aguas de Galicia del 4 de noviembre del 2010, dice que las competencias de la Administración Hidráulica de la Comunidad Autónoma determinará la política con relación al ciclo integral del uso del agua. También dice que serán declaración de obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Galicia las obras hidráulicas incluidas en el Plan Gallego de Abastecimiento y en el Plan Gallego de Saneamiento. Y hizo una cosa muy importante, la propia ley. Colaborará con lealtad con la Administración General del Estado y las entidades locales. Cosa que no se está dando y no se lleva dando en mucho tiempo. En el año 2013 se hizo una actualización de esta ley. Se hizo el informe técnico que actualizaba esta ley. Y dentro del estudio de la propia Xunta de Galicia, en propuesta de actuación para refuerzo del sistema en periodos de sequía, habla de que se propone como solución alternativa al abastecimiento del sistema en casos de sequía la construcción de una toma fluyente en la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén. Este planteamiento configura una solución viable que ofrece unas garantías razonables desde el punto de vista del recurso potencialmente aprovechable. Actualización del Plan de Abastecimiento de Galicia, informe técnico, Sistema de Abastecimiento de la Presa de Eiras, año febrero 2013. La Xunta indica también en la nota que el estudio acredita la ETAP como el problema más urgente del abastecimiento de agua. No es cierto. Además, en la reunión también se les hizo ver, cosa que ya sabían, que la ETAP está en marcha. La ETAP de Vigo está en marcha, en un periodo de 18 meses estará en funcionamiento, no se deja de suministrar el agua a la ciudad en ningún momento, con la misma calidad y pagada totalmente por Vigo. Por cierto, recordar que hay 10 ayuntamientos que se abastecen de agua de Eiras. Con la ETAP son 5 los que reciben el agua tratada, que son Vigo, Moaña, Cangas, parte de Redondela y una parte de Mos. O sea, que es un ente supramunicipal. Esa ETAP sirve a 5 ayuntamientos, no es municipal, no es solo para Vigo. 23 millones de euros, financiados por el Concello de Vigo con su plan de inversiones, con el plan de inversiones de Aqualia, 23 millones de euros, y la Xunta 0 euros. Siguen insistiendo en desatenderse de la financiación de la ETAP do Casal, a pesar de que es la Xunta quien tiene competencias en la planificación del ciclo hidrológico y a pesar de que es Vigo quien resuelve las necesidades de abastecimiento de agua potable de otros ayuntamientos del área, al desentenderse la Xunta de todas sus obligaciones. Y a pesar
de que la Xunta de Galicia recauda cada año en Vigo 5 millones de euros en concepto de canon del agua, potabilizadora 0 euros. Esta es la realidad. Estos son datos contrastados, una ley del año 2010, un informe técnico desarrollo de esa ley de febrero del 2013 que está en vigor, no es nada nuevo que esté desfasado, está en vigor. Esto es lo que hay, esto no son más que excusas, estamos hablando del mismo problema, no invertir un duro en Vigo. Esto es lo que está pasando. Es más, al día siguiente de salir la Xunta de Galicia con la nota de la reunión, es más, piden el interés general para no poner un duro. Simplemente quieren derivar, echar la pelota, derivar la atención hacia otro lado, que sea el Estado quien afronte, y ellos no poner un duro en Vigo. Por cierto, el día 26 fue cuando la Xunta sacó la nota referida a la reunión del día anterior. Al día siguiente, ahí en los medios de comunicación apareció que Etel Vázquez avanza la licitación antes de que finalice el año de las obras del nuevo tanque de Tormentas de Lalín por 6 millones de euros. Pero también es cierto que en las obras de abastecimiento que actualmente está ejecutando la Xunta de Galicia hay 8 millones de euros, 8.193.000 euros de abastecimiento en Ames y Brión. Primera fase, 8 millones de euros. 1.200.000 euros en abastecimiento de agua potable a Nantón y a Nos, en Cabana de Bergantiños. 1 millón de euros ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Teo. 3.170.000 euros abastecimiento de agua a Sarria. 1 millón de euros abastecimiento a núcleos de Valga, tercera fase. Medio millón de euros en Briallos. Quiero decir, esto no es más que el volver a seguir con la misma política que sigue la Xunta, que sigue el señor Feijóo. Todos los datos y todas las ruedas de prensa en las que Abel Caballero hace la misma denuncia, se pueden comprobar que son los datos ciertos, reales, y es lo que está pasando con el problema del agua en Vigo. No quieren atender, les da igual que haya un problema de agua en Vigo. Por eso el alcalde tomó la iniciativa en el año 2019. Por eso el alcalde recurrió al secretario de Estado de Medio Ambiente para poder dar solución a los próximos 50 años con el tema del agua a Vigo. Recordar que hace pocos días el alcalde dijo en una rueda de prensa que de los 2 o 3 problemas más importantes que puede tener esta ciudad, uno de ellos es el del agua. Es el del abastecimiento del agua. No llevamos ni una sola actuación de la Xunta de Galicia. No han puesto un duro en la financiación de la ETAP, siendo una obra supramunicipal. Yo creo que nadie tiene dudas de que es algo supramunicipal, excede el concello de Vigo. Y luego la duda que tenemos con la nota que saca la Xunta es, oiga, y si la declaran de interés del Estado, entonces ya no tienen problemas, no le ponen pegas. Entonces ya no están en desacuerdo, ya les valdría. Es un poquito incongruente y un poquito sin sentido. No olvidemos que todos estos pasos del estudio, en el año 2018, el Concello de Vigo ya había redactado y acordado un convenio con la Xunta de Galicia. Una obra de 5 millones de euros, que el alcalde se comprometiera a pagar el 80%, de lo que viene a decir ahora el estudio, que es la confluencia de los ríos Verdugo y Oitabén para hacer captación de agua hacia Eiras. En el año 2018 el Concello firmó el convenio, lo envió a la Xunta y nunca más se devolvió, ni firmado ni quisieron saber. El alcalde se ofreció después a pagar la totalidad de la obra y nunca hubo respuesta. Estos son los datos, lo que dicen de la reunión. Sabemos que no les gusta lo que acordó el estudio, y recuerden, un estudio independiente de acuerdo a las 3 administraciones, licitado públicamente
y con reuniones de comisiones técnicas donde se discutían todos los temas, más de 18 meses, casi 2 años de trabajo de esta empresa, y ahora no les valen las conclusiones, no les gustan. Al final la realidad es que lo que no quieren es solucionar el problema del agua, lo que no quieren es atender a Vigo, lo que siguen sin querer es que Vigo tenga una solución de futuro de un periodo de los próximos 50 años con el problema del agua solucionado. Les importa un pimiento. Y les acabo de decir, las inversiones que Aguas de Galicia está realizando en muchos pueblos de Galicia y en Vigo, cero inversión. Y lo que les digo, datos contrastados y reales, ¿eh? Todo el mundo puede acceder a ellos. Y recaudación de 5 millones de euros en el canon del agua en Vigo, por parte de la Xunta de Galicia. Y nada más, muchas gracias. Yo quería preguntar, el estudio dice que habla de 21 alternativas, ¿no? Sí. Y yo quería preguntar... No habla de 21, perdón. Se estudiaron 21 alternativas que abarcaban todos los posibles escenarios, y de esas 21 alternativas de posibles escenarios, el estudio, la empresa, lo que hace es que dice, con la ponderación de temas económicos, ambientales, de tramitación, técnicos, con la ponderación de todos esos puntos de vista, llega a la conclusión de que la mejor alternativa es la número 20, que es la que les acabo de detallar. Una empresa independiente contratada, había consenso de las 3 administraciones para contratar. Llevan 18, 20, 22 meses trabajando. Los técnicos del Concello del área de fomento acudiendo a todas las reuniones. La Confederación Hidrográfica con sus técnicos acudiendo a todas las reuniones. Aguas de Galicia acudiendo a todas las reuniones técnicas. Y lo que les digo, lo que ahora muestran desacuerdo, cuando la documentación la tienen desde hace más de un año. Desde hace más de un año tienen la documentación. Oiga, está claro, esto no es más que no les gusta el resultado del estudio. No les gusta el resultado del estudio. Si el estudio dijera que traigan agua del Miño o de no sé qué o lo algo, no, ¿saben qué pasa? Vigo no entra. Vigo tiene la mejor agua que existe. La calidad del agua de Vigo en muy pocos sitios de España es comparable a la calidad del agua de aquí. En muy pocos, en muy pocos sitios. Y lo que quieren es que el agua de Vigo baje de calidad. No, eso es innegociable. Vigo tiene una cuenca, Vigo además es que pertenece a la cuenca de Galicia Costa, es de la Xunta de Galicia, es la responsable. Y la calidad de esa cuenca del Verdugo y del Oitabén es lo que Vigo quiere seguir manteniendo. La gente en Vigo bebe agua del grifo, porque es de una calidad buena. Lo que no queremos es que venga agua de otro sitio y pueda bajar la calidad. Sí, yo quería saber también, al margen de estas cuestiones sobre la Xunta, ¿qué va a pasar hacia el futuro? O sea, ¿este proyecto se va a poder tramitar, se va a poder hacer todo esto a pesar de sacrificios de la Xunta? Sí, quiero decir, nosotros hay una reunión de consenso, se acuerda sacar un estudio, se licita, llegan las conclusiones, hay la última reunión que fue este martes y la comisión allí reunida acordó dar por concluido el estudio técnico con el resultado que presenta una empresa, que se presentó una licitación pública, una empresa independiente que se presenta una licitación pública y que dio por finalizado el estudio de alternativas y dijo, señores, la mejor alternativa con la ponderación de todos los valores que les dije es la número 20. Ese estudio, que si recuerdo yo creo que era aproximadamente sobre 200.000 euros que financiaban las 3 administraciones, ese estudio tenía 2 partes. Una, el propio estudio en sí, para buscar la mejor alternativa, que ya le digo, se estudiaron 21 posibles escenarios. Todos los escenarios posibles y con todos los datos
que elaboraron sobre el terreno los técnicos. Y ese estudio, la segunda fase, era la redacción de los documentos necesarios para la tramitación ambiental de la alternativa seleccionada, con lo cual es lo que ahora la empresa va a proceder a la redacción de esa alternativa de la tramitación medioambiental de la alternativa seleccionada. Y los siguientes fases será que las tres administraciones tendrán que afrontar, ver de qué forma, el seguir con las soluciones que el propio estudio lleva a cabo y da. No sé si hay un coste estimado de obras o algún estudio para saber eso. Pues el coste estimado aproximadamente eran de 65 millones de euros, más o menos. Pero claro, es que estamos hablando, una de las partes es una presa, construcción de una nueva presa pequeña de 7,4 hectómetros cúbicos, no una gran presa, porque una gran presa no se podría hacer por impacto ambiental, de población. Entonces estamos hablando de una pequeña presa de 7,4 hectómetros cúbicos, aguas arribadeiras, pero todo esto ya le digo que es un conjunto. Eso sería hacer pues en 5, 10, 15, 20 años, lo que sea, y se puede, y todo esto va acompañado primero de las otras medidas, como la captación de agua en la confluencia, que la captación de agua tampoco es continua. La captación de agua estamos hablando de que no es para realizar en los meses de sequía. No es que en los meses de sequía se use esa captación, sino para que el nivel de eiras, entre lo que entra y lo que sale, mantenga un nivel de que aun llegando los meses de sequía, que tenga un nivel aceptable, porque ya ha habido una captación en los meses anteriores. ¿Me entiende? No es que cuando haya sequía que se tire el agua, no, porque las cuencas ya bajan más secas. Es que en los meses anteriores hay una pequeña captación que vaya ayudando a que Eiras mantenga su nivel. Así de sencillo. Esto es así de sencillo. Y ya les digo, en el año 2013, el informe técnico de Aguas de Galicia, el propio informe técnico está en vigor. Está en vigor el informe técnico. Y ya lo decía el propio estudio de Aguas de Galicia. Dentro del propio estudio había un apartado de actuaciones que adecuación de la aducción, 5.500.000 euros, que fue lo que el Concello de Vigo, el convenio que firmaba para la realización de esa obra. Lo decían ellos mismos. Estos son excusas para no meter dinero en Vigo, no hay más. Oiga, esta es la realidad. No hay más. Son excusas, se están buscando excusas para no atender las necesidades del agua de Vigo. Les acabo de dar datos, hombre, yo, con todos los respetos, pero hay inversiones de 8 millones de euros en poblaciones con bastante menos población que Vigo, bastante, muchísimo menos. 8 millones de euros. Obras de 3 y pico, casi 4 millones de euros. Estamos hablando de un área, porque esto no es Vigo, recuerden, no es Vigo, es Vigo y 9 concellos más, que se abastecen de Eiras. Es Vigo y 9 concellos más. Y la potabilizadora son 5 concellos, 23 millones de euros, financiados única y exclusivamente por el Concello de Vigo. Única y exclusivamente la Xunta echándose fuera de todo. Bueno, una vez, aunque va a llover la semana que viene, quería preguntar cómo ven, si puede haber una posible sequía, porque todavía no ha caído mucha agua, no sé cómo es este año. No, los datos este año están bien, yo no tengo ahora aquí, pero hablaban de un 70-80% con lo cual este año, pues, en principio, pero claro, estos estudios, estas reviews, no hablan, no esperan al momento de que no haya lluvia, sino ir preveyendo con actuaciones que ayuden a que cuando haya sequía se pueda tener un caudal aceptable en el embalse. Que por cierto, la potabilizadora, no debemos de olvidar, siempre decían que el problema de la potabilizadora, en 18 meses está hecha, 23 millones de euros. Y sin costarle, lo que siempre dice el alcalde, no le cuesta un duro a la gente de Vigo,
no le cuesta un duro. 23 millones de euros financiados por el Ayuntamiento de Vigo sin ayuda de nadie y sirviendo agua a otros ayuntamientos. Esta es la otra que quería preguntar, perdón, porque no cubro mucho estos temas. ¿Quieres saber si ya empezaron esas obras de la ruta? Sí. Yo no recuerdo, se iniciaron las obras hace 2 semanas aproximadamente, o 3, ¿no? Más o menos. Gracias, muy amable.